Hola, bienvenidos a Psicometría 2. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y a nuestra materia de Psicometría 2 en los núcleos temáticos 3 y 4. Soy Osvaldo Carvajal, su profesor guía de este curso. El presente video está dividido en dos etapas. En una primera etapa vamos a hablar sobre qué es la redacción de reactivos, que trata sobre la unidad temática 3, y en una segunda temática el análisis de ítem y su utilidad, que corresponde a la unidad temática 4, y con ello cubriremos el contenido del curso. Les recuerdo que estamos en la actividad síncrona número 2, al cual contemplamos el estudio del núcleo temático 3 y del núcleo temático 4, como dije anteriormente, y el mismo será evaluado a través de un cuestionario que ya tienen colocado en el sistema y que se corrige a través de un instrumento de evaluación de registro de observación. Vale, el 50% de la nota y corresponde a la sumativa número 2. En la unidad temática 3 de redacción de reactivos, tenemos como competencia específica clasificar reactivos con base en criterios de calidad de los ítems, con la finalidad de diseñar cuestionarios o escalas que cumplan con criterios objetivos de eficiencia en el momento o al momento de medir variables psicológicas. Este tema contiene aspectos como las características, la importancia y los tipos de reactivos y habla sobre las escalas de respuesta, sus tipos y características, criterios formales para la presentación de cuestionarios o de las escalas de medición. Vamos a desarrollar en forma global estos temas, queda a ustedes continuar investigando y desarrollar los cuestionarios colocados en el sistema. La bibliografía recomendada la tienen acá. Igualmente les insisto, por favor, pueden utilizar cualquier fuente confiable que tenga que ver con el área de psicología en Internet. Cuídense de no utilizar Wikipedia o fuentes genéricas que no son confirmadas, son válidas desde el punto de vista formal de estudios. Y que igualmente de páginas, blog o que no sabemos cuál es su origen y que probablemente sean copias de copias. Tal. Igualmente los programas de inteligencia artificial no ayudan a que ellos aprendan, sino más bien aprendan ustedes a través de la investigación. Se los recomiendo. ¿Qué es la redacción de reactivos? Para la Universidad Nacional Autónoma de México, un reactivo es un examen de un atributo mental. En sí es una unidad de medida o un estímulo y una respuesta preestablecida, de la cual se puede inferir el desempeño del estudiante o del paciente en algún constructo psicológico. Por ejemplo, la habilidad, la predisposición o cualidad o el conocimiento documental que se quiera medir. La redacción de reactivos debe poseer, primero, un estímulo al que responder el examinado, denominado a menudo la base de reactivo. Puede ser una pregunta, una imagen, un aparato o algún tipo de instrumento que me permita generar el estímulo y recoger la información de él. El formato o método de respuesta incluye también factores respecto de si esto es un reactivo de opción múltiple o de construcción de pruebas y de las condiciones que rigen la respuesta. Entre ellas, por ejemplo, el límite de tiempo para responder o si se sondean respuestas de tipo ambiguas y cómo se registran las mismas. Determinar el contenido de los reactivos implica tener una perspectiva amplia de los procesos que involucran. Según Valenzuela, se debe tener en cuenta procurar que el nivel de dificultad de los reactivos sea similar al nivel de pensamiento establecido en los objetivos del aprendizaje. Cerciorarse de que cada objetivo se relacione con aspectos importantes del curso y no con aspectos triviales. Deben estar redactados en forma clara y sin ambigüedades. Deben ser independientes de los demás para que así no se den pistas de cómo responder a otras preguntas. Y sobre todo evitar preguntas capciosas para que las personas que llenen el cuestionario no pierdan tiempo buscando respuestas que les lleven al mismo resultado. Los contenidos de los reactivos también buscan agrupar todos los reactivos en formato similar en la misma sección de evaluación, de tal forma de concentrar la información. Se debe dejar espacio suficiente entre cada reactivo para la evaluación no nunca apretada o pues recargada y colocar inmediatamente después del enunciado las tablas o diagramas que requiera el reactivo. La evaluación debe contemplarse con anticipación para que se pueda ser revisada con antelación a la aplicación del mismo.
Básicamente manejamos dos tipos de reactivos, los reactivos de respuesta y los reactivos de construcción de respuesta. En el primero, en reactivos de selección de respuesta, el examinado posee al menos dos, pero no más de una razonable y pequeña cantidad de opciones, de las cuales tiene que elegir una respuesta. Normalmente se le denomina también como de respuesta múltiple, opción múltiple o elección forzada. Tenemos, por ejemplo, entre los más conocidos la escala de Likert, es decir, puntos que van de completamente de acuerdo a completamente de desacuerdo en algunos casos, o estructuras de opción múltiple de 4, 5, 3 opciones, dependiendo de lo que se desarrolle. En estos casos se califica como correcto o incorrecta la respuesta y se van contabilizando su número de aciertos de tal forma de poder tener una puntuación que me permite concluir con respecto al instrumento y a las respuestas obtenidas. Eh, Cuando se presenta un estímulo y no se restringe al examinador en un conjunto fijo de respuestas, este debe crear o construir la respuesta. Esto es lo que conforma los reactivos de construcción de respuesta, en lo cual la respuesta es libre en el sentido de que no está limitada a una serie de fijación. Una versión es el llenar el espacio en blanco, donde se mete una palabra y el- el individuo tiene que colocar o completar la expresión. Otra es la prueba de ensayo, en la cual se presenta una situación o un tema y el examinado escribe una respuesta que puede ir de unos cuantos enunciados a varias páginas de texto. Una vez que se han redactado los reactivos, los mismos se someten a diferentes perspectivas. La primera se revisa en función de su claridad, corrección gramatical y conformidad de las reglas para la redacción de reactivos. Segundo, se hace el aprovechamiento, en el cual se hace una revisión de la corrección del contenido. En tercero, se buscan posibles sesgos de género, raciales o étnicos para evitar injusticia o que perjudique a la persona que se le está aplicando. Y si en caso de que se sospechara de que un reactivo afecta de manera no equitativa el desempeño de la prueba, la tendencia más común es a eliminarlo para evitar conflictos. En el análisis de reactivos, los ítems se han creado con el fin de medir variables cuantificables. Cada ítem cuenta con indicadores como el índice de dificultad, el índice de homogeneidad y el índice de validez. El primero de ellos, el índice de dificultad, tiene como finalidad cuantificar el grado de dificultad de cada pregunta. El índice de homogeneidad o de discriminación de acuerdo al ítem determina la correlación de Pearson de acuerdo a las puntuaciones de los sujetos en el ítem y las puntuaciones en el test total. Recuerden de psicometría 1, la correlación de Pearson. Y tenemos las escalas de respuesta. Aquí tenemos algunos ejemplos de ellas. Por ejemplo, tenemos las escalas de actitud en términos de grado de acuerdo, diferentes grados, de una muy sencilla en que simplemente la respuesta es de acuerdo o en desacuerdo, hasta una más compleja como la última que tienen allí, que es muy de acuerdo, más bien de acuerdo, más bien en desacuerdo, muy en desacuerdo. Uno lo sitúa según lo que desea medir. Tenemos también la escala de números o letras, que van de 5 al 1, en muy de acuerdo, en muy desacuerdo, o en forma literal, MAAIDMD, entonces es muy de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, muy en desacuerdo. También tenemos las escalas en términos de frecuencia, casi nunca a veces, normalmente casi siempre o siempre, o una más amplia como la que tienen descrita allí. También están las escalas graduadas con números de palabras. Me voy de un extremo de no satisfactorio a satisfactorio con un punto medio, o de muy mal a excepcional. Tenemos las escalas con respuestas distintas en entes distintos. Fíjense acá, por ejemplo, para mí es muy importante sacar notas altas. Sí, es muy importante, bastante importante, poco importante y no es importante. Pero la siguiente pregunta, para mí estudiar es duro y aburrido. La escala de respuesta es diferente. Si mucho, bastante duro y aburrido, más bien no, por supuesto que no. Yo estudio sobre todo porque me gusta estudiar y saber cosas. Sí, pero no mucho, más bien no, por supuesto que no. En las escalas en términos de información a obtener, eh, por ejemplo, tenemos información de acuerdo, muy de acuerdo, muy bien de acuerdo, muy bien en desacuerdo, muy en desacuerdo, o de frecuencia, siempre, bastantes veces, algunas veces, nunca, casi nunca, en cantidad mucho, bastante poco, nada, o de seguridad, ciertamente sí, más bien no, ciertamente no. Esto genera también una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un cuestionario y una escala o test? Lo vamos a evaluar a través
través de tres elementos. El primero es la naturaleza de los ítems en los cuestionarios. Con cada uno de ellos se obtiene una información distinta, mientras que los test y la escala expresan el mismo rasgo. Si lo mide a través de la observación de los ítems, los criterios lógicos se preguntan lo que se desea conocer en los cuestionarios, mientras que en los test y escalas se genera el análisis estadístico de cada ítem antes de ser considerado como una respuesta definitiva. Y si lo analizamos desde el punto de vista de los datos interpretados y utilizados, las respuestas de cada pregunta obviamente por separado generan los cuestionarios, mientras que en los test y escala es la suma de todas las respuestas. Las escalas de actitudes también suelen presentarse con el término general de cuestionario. Eh, Término utilizado muy genérico y puede referirse tanto a escalas y test específicos como a cuestionarios convencionales. Lo más frecuente es denominar el instrumento a todo el instrumento de obtención de datos que suele incluir dos tipos de preguntas. Primero, unas preguntas de identificación básica, sexo, edad y cualquier otra información útil que me permite determinar o conocer al paciente que tengo delante. Y dos, preguntas específicas de la investigación que midan la variable dependiente y que generen preguntas independientes o escalas o test. Acá vamos a ver, por ejemplo, que es recomendable tomar en cuenta los siguientes aspectos a la hora de generar un cuestionario o considerar un cuestionario. Uno, que se debe disponer de otras fuentes de información. No podemos ser exclusivos en la información, tenemos que ser lo más amplio posible. Evitar cuestionarios muy largos, evitar preguntas redundantes, evitar preguntas que complican los análisis o tener un plan inicial claro de la información que se desea recopilar para un mejor resultado. Para preguntas de identificación personal en cuestionarios y escalas se sugiere datos dicotómicos, normalmente respuestas sí o no, sexo, entre otros, que se incluyen mutuamente. Datos continuos que expresan una cantidad de al menos un orden se codifican en números originales, como puede ser curso de edad. Datos nominales o cualitativos con más de dos respuestas, por ejemplo, profesión, carrera, grupo étnico, o mantener el anonimato del que responde para garantizar la sinceridad de la respuesta, no hacer preguntas innecesarias y evitar utilizar la opción otras, porque eso no nos especifica claramente qué es lo que el individuo representa. Eso con respecto entonces a nuestro tema de núcleo temático 3. Repito, van a tener un cuestionario de preguntas al respecto y pueden evaluarlo. Con respecto al núcleo temático 4, trata del análisis de ítems y su utilidad. Para tirado, el análisis de los ítems es la parte técnica del proceso de construcción de un test psicométrico. Consiste en realizar un estudio estadístico de la respuesta de los sujetos a los ítems para su elección y colocación en el test definitivo. Las características psicométricas de los ítems contribuyen a la característica de test. Estos análisis aportan información no solamente sobre los alumnos o los pacientes, sino sobre cada una de las preguntas, para ir mejorando la calidad, la fiabilidad y la validez. Lo que buscamos entonces es generar cuestionarios que sean confiables y que sean válidos. No importa quién repita el experimento. Entonces, en esta unidad temática 4 tenemos como competencia específica de evaluar la calidad del cuestionario o escalas de medición en psicología con la finalidad de garantizar la precisión de las mediciones en psicología en un marco de respeto y ética profesional. Importante. Tenemos como temas de estudio la definición de utilidad de los análisis de ítems y la descripción del índice de homogeneidad y el procedimiento de cálculo que lo haremos de una forma práctica. Bibliografía recomendada, normalmente lo tienen acá. Insisto, por favor, fuentes confiables, no se utilicen blogs ni páginas genéricas de información. Utilicen fuentes psicológicas. El análisis de ítem busca ir mejorando la calidad, fiabilidad y validez de un test psicológico. La calidad métrica de los ítems se evalúa a través de respuestas de los sujetos a dos elementos bien importantes: la alternativa correcta y, para ser dicotómico, las alternativas incorrectas. Normalmente las alternativas correctas son las que ofrecen mayor información acerca de la calidad del ítem, pero se puede analizar a través de las alternativas incorrectas también. El análisis cuantitativo de los ítems consiste en estimar sus parámetros desde el punto de vista de la dificultad, en la cual se establece a priori y esta en función del contenido y la complejidad de las operaciones demandadas al sujeto para que responda de una forma adecuada. A través de la discriminación, esto ocurre cuando el ítem es capaz de diferenciar adecuadamente los sujetos de diferentes niveles de una variable o un criterio, o cuando
la discriminación del ítem está muy estrechamente relacionada con lo que es la fiabilidad y la validez del test. También tenemos los análisis de tractores, que son respuestas a las alternativas incorrectas y se informa sobre la utilidad de cada alternativa incorrecta en el ítem y su contribución a la calidad de la respuesta del mismo. A través del sesgo, se analiza si distintos grupos con el mismo nivel de competencia tienen distintas probabilidades de éxito en un ítem, pero sin apuntar a las causas. Con ello no direccionamos una respuesta como tal. Y dentro de los elementos más importantes para medir este tema, tenemos el índice de homogeneidad, que es el grado en que el ítem en particular mide la misma variable que los demás ítems de la prueba. Esto es muy importante porque nos va a permitir, como dije anteriormente, eh, repetir el experimento uno mismo u otra persona y obtener el mismo resultado. El índice de homogeneidad, lo conocemos como IH, se obtiene como la correlación entre la puntuación en el ítem y la puntuación en el test, lo cual hace que el ítem analizado aparece en las dos variables que se correlacionan y esto aumenta artificialmente el coeficiente de correlación que se obtiene. Para evitar esto, se genera un índice adicional que es el índice de homogeneidad corregido, que se conoce como IHC, y se indica mediante la expresión RITI de Peter y Van Horsen que tienen ahí descrito. Este tema ya entramos en que tenemos que recopilar un poquito los conocimientos estadísticos. Vamos a tener una serie de expresiones que utilizan en algunos casos distribución normal y que nos obliga a repasar un poquito la parte estadística. Lo vamos a ver con un ejemplo ahorita. Pero la idea es, a través de la evaluación del test, obtener si el mismo es homogéneo o no en la obtención de su respuesta. Acá entonces en esta fórmula decimos que RIT es la correlación ítem al test, SI es la desviación típica que muestra las puntuaciones en el ítem y ST es la desviación típica que presenta las puntuaciones en el test. Fíjense que se describen de ítem y de test, ya lo vamos a entender mejor con una tabla. Para interpretar el índice de homogeneidad corregido suelen tomarse como valores de referencia 0,20. Valores inferiores a 0,20 son eliminados. Vamos a entender esto entonces con un ejemplo. En este caso tenemos 16 sujetos, ¿ok? En los cuales se le ha hecho una evaluación a ítem 1, a ítem 2, a ítem 3 y a ítem 4. Y tenemos, en este caso me dice que es un cuestionario de actitudes hacia una escuela. No sabemos exactamente qué es lo que mide, pero está puntuado allí. Vamos a ilustrar cómo se calcularía el índice de homogeneidad corregido IHC del ítem 1. Nos vamos a enfocar en el ítem 1. Si se fijan en el ítem 1, 16 individuos lo evaluaron con 4, 2, 5, 3, 5, 2, 5, 4, 2, 3, 2 y así sucesivamente, ¿sí? Lo primero que hacemos en nuestra tabla es reflejar los ítems completos y vamos a encontrar lo que es la evaluación del test. ¿Se recuerda que aquí atrás decíamos acá que hablamos de la desviación típica de las puntuaciones del ítem, pero también de la desviación típica que presenta las puntuaciones del test? El test lo vamos a ver entonces acá reflejado como la suma de los ítems. Si yo tomo el primer renglón, sujeto 1, y sumo 4, 5 son 9, y 5 más y 4 más me da 18. 2 más 2 son 4, 5 y 2 son 7. Y así sucesivamente, obteniendo en forma horizontal la suma de cada uno de los sujetos de las puntuaciones que obtuvieron, independientemente del ítem que esté estudiando. Luego, me voy a basar en parte estadística. Tenemos que, para calcular el índice corregido de homogeneidad, tenemos que calcular el índice global de homogeneidad y las desviaciones típicas, tanto del ítem como del test. Por fórmulas estadísticas, tenemos que empleamos el coeficiente de correlación de Pearson, la cual tenemos esta expresión acá, y la desviación típica, que la tenemos acá. La desviación típica es la que conocemos tradicionalmente en estadística, donde n es el tamaño de la muestra y z denota las puntuaciones típicas. Aquí yo les hago una acotación para que se recuerden. Las puntuaciones típicas son el resultado de dividir las puntuaciones diferenciales entre la desviación típica. Puntuaciones diferenciales entre la desviación típica. ¿Cómo funciona esto? Veamos nuestra tabla otra vez. Esta vez la tabla yo la amplío. Teníamos la parte inicial acá. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, suma ahí, ¿ok?
y la voy a emplear en 3 columnas. En una la voy a poner como Z de ítem 1. Recuerden que dijimos que íbamos a estudiar el índice de homogeneidad para el ítem 1. El Z del test y un producto de ellos. Fíjense que en una de nuestras fórmulas utilizamos el producto de ambos. Eso es lo que voy a calcular acá. El ítem por el Z del test. Y en forma final de la tabla voy a hacer la suma de todos los valores del producto de los Z y voy a calcular la media de cada columna del ítem hasta el del test y la división típica de cada uno de ellos. Entonces, decimos aquí en la tabla se muestran los estadísticos necesarios para calcular A y H. Hay que recordar que en este caso la variable X es el ítem 1. Como decía anteriormente, vamos a estudiar esta variable. Y la puntuación Y es la puntuación en el test. Esto acá. Si se fijan en la fórmula nuevamente, aquí hablamos de X y de Y. X es el ítem y Y es el test. Y vendría a representar esta columna. Así que cuando aplicamos el producto obtenemos un resultado de suma 1347, que es justamente lo que dice la expresión acá, la sumatoria de los ZX por los ZY. Ahora, ¿cómo calculamos esto? Fíjense bien, vamos a concentrarnos en el ítem Z, ítem 1. El valor del ítem 1 vale 4 para el sujeto 1. Si yo tomo 4 y le resto la media, 325, fíjense que está aquí, 4 menos 325, y lo divido entre la desviación típica o la desviación del ítem 1, obtengo 0,58. Esto lo pueden repetir para cada uno de estos valores. Por ejemplo, el de 0,97 negativo sale de 2 menos 325 entre 1,29. Le da menos 0,97. Cuando me voy al Z del test, es lo mismo, pero con la columna Y de los sumas. En este caso aplico 18 menos 12,94 la media y lo divido entre la desviación del test, 6,23. Es lo que tienen acá, eso me da 0,81. Si quisiese este valor de 0,95, tendría que hacer 7 menos 12,94 entre 6,23. Me arrojaría el valor 0,95. Y así lo hago para cada uno de los valores. Estos valores los multiplico, 0,58 por 0,81 me da 0,47. Menos 0,97 por menos 0,95 me da 0,92 positivo. Y así obtengo todos los valores. Lo sumo y la suma total me da 13,47. Entonces, cuando vengo acá y calculo el índice de homogeneidad, es la sumatoria de los ítems por la sumatoria de test entre n. N, en este caso, son 16 individuos. Esos son los que reflejamos aquí. Divido 13,47 entre 16 me da 0,84. Y con este valor, 0,84, entonces calculo el índice de homogeneidad corregido, que es la expresión que tenemos acá. Simplemente sustituyo RIT vale 0,84, ST vale 6,23, que es la desviación del test, menos la desviación del ítem, 1,29. 1,29. Entre, nuevamente se repiten los valores acá de los elementos respectivos y eso me da un valor de 0,76. Habíamos dicho que si obteníamos un valor de, un segundito, de homogeneidad inferior a 0,20 se descartaba, pero que valores mayores a 0,20 hacían más fuerte el proceso de homogeneidad. Y al obtener nosotros un valor de 0,76, el resultado indica que el ítem está muy relacionado con el resto de los ítems que componen el test debido a que miden la misma actitud. Cuanto mayor sea la longitud del test, menor serán las diferencias entre ambos valores. Cuando trabajamos con test muy largos, estos dos valores se acercan mucho y se hacen muy cercanos o iguales. Con esto, bueno, concluimos lo que es el núcleo temático. Un núcleo temático relativamente sencillo, pero que implica pues, la utilización de conocimientos estadísticos. Cualquier duda, por favor, ya no tenemos otro espacio de encuentro más que el foro de dudas y la mensajería. Pueden hacer las preguntas respectivas que con todo gusto las atenderé. Eh, para mí es un placer trabajar con ustedes. Espero que tengamos una buena experiencia en lo que respecta al final de este periodo y que puedan ampliar sus conocimientos con respecto a psicometría 2. Recuerden que tanto la psicometría 1 como la psicometría 2 se convierten en elementos muy importantes para el profesional del día de mañana. Hasta luego.